Hoy vamos a tener la novena parte del tema la fiesta de los tabernáculos. Nos va a llevar al final de la lectura del capítulo del deseado de todas las gentes. Vamos a recuperar precisamente justo donde lo dejamos, donde Jesús tiene un encuentro con una persona que tiene un episodio bastante destacado en el Evangelio de Juan. Ocupa prácticamente 2 capítulos, no enteros, pero el 9 y el 10. Y la verdad es que en el contexto de la fiesta de los tabernáculos nos sigue dando grandes instrucciones. Tened presente que este capítulo nos va a llevar al siguiente, donde vamos a mostrar ya de un modo claro cómo Jesús regresa, sí o sí, en la fiesta de tabernáculos. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, te agradecemos por poner tu palabra a nuestra disposición, porque con el Espíritu Santo podemos profundizar en ella. Por eso te lo pedimos, para que entre en nosotros, nos ayude a saber discernir y te busquemos siempre de todo corazón, con sinceridad. Ayúdanos, Señor, a encontrar este tesoro oculto que está allí, que tú quieres mostrarlo, pero que evidentemente nosotros debemos dar el paso para querer cavar. Que esta sed, esta gana de buscar tu palabra siempre esté con nosotros y que tú nos puedas ir mostrando todo el conocimiento de tu verdad. Perdona nuestros pecados, bendícenos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Como bien os decía, Juan 9 y 10 nos habla precisamente de un personaje, y es un ciego. Un ciego que además vamos a ver que tiene una serie de diálogos impresionantes. Ya sabéis que cuando una persona era ciega en los tiempos de la época de Jesús, podía trabajar de cualquier cosa. Bueno, ahora hay entidades que se dedican a buscar trabajo también para personas invidentes. Antes esto no era precisamente muy común. Y lo curioso de esto es que una persona que era ciega estaba totalmente incapacitada para poder subsistir por sí misma. Totalmente. Dependía de alguien, sean los padres, sean parientes, o sean donativos de otras personas que le daban para que al menos pudiese subsistir. No había una seguridad social que pudiese ayudar a nivel nacional. Y ¿sabéis? Sucede algo con ese ciego. Un ciego que tiene un encuentro con alguien muy especial. Lo vimos en la final lectura que tuvimos. Jesús se encuentra con un chico ciego y le dice que se vaya a lavar a un lugar en concreto, el estanque de Siloé, que aún está y se puede visitar en Jerusalén. Y en ese lugar es cuando él entonces recupera la vista al hacer caso de Jesús. Ya vimos cómo escupe en el suelo, en el polvo de la tierra, crea un lodo, se lo aplica sobre los ojos del ciego, y cuando le dice que vaya al estanque de Siloé, que significa el enviado, o sea, lo enviaba a él mismo, a Jesús, como agua, dador de vida, y el ciego recibe la luz, puede ver, ciego de nacimiento. Vamos a ver un poco hoy todo esto, porque el texto bíblico lo vais a encontrar en el capítulo 9, capítulo 10, en unos cuantos versículos también, y vamos a ver cómo Ellen White habla de lo mismo y nos da esos detalles que también nos harán pensar mucho. Desde luego, el texto bíblico es precioso. Solo de por sí es impresionante. Vamos a ver un poco todo esto. Ante todo, quiero mostraros 2 imágenes. Evidentemente, la de portada. Aquí he extraído de una película que aparece Jesús sanando al ciego, aplicándole ese lodo sobre los ojos. Pero a mi espalda aparece otra imagen, esta. Evidentemente nos lleva a un juicio, ¿no? Un juicio con decreto y detrás, evidentemente, una balanza
una balanza donde vamos a ser sospesados todos. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema del ciego? ¿Qué tiene que ver esto con lo que también tratamos anteriormente? Vamos a verlo. Primero de todo, voy a leeros un poco el texto de Juan 9 para centrarnos en ese tema del ciego. A partir del versículo 1 nos dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Pregunta curiosa, ¿eh? Ahora esto nos sorprendería. Para ellos esto era una cuestión, ya lo veréis, bastante normal, pensar que cuando uno estaba mal era por un pecado de alguien, fuera de él o de sus progenitores. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Porque cuando el día dura, ¿qué hay durante el día? Hay luz, ¿no? Como mínimo hay luz. A veces puede estar muy nublado, pero hay luz, nos vemos. Pero después dice: la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Sin luz, difícil trabajar, ¿verdad? Muy complicado. ¿Qué quiere decir esto? Con luz se puede trabajar, sin luz no se puede trabajar. Luz, día, oscuridad, noche, sin luz. Evidentemente hace una referencia espiritual. Si tienes la luz puedes trabajar para la causa espiritual, pero si no recibes esa luz, ¿qué puedes hacer? Pero esto aún tiene más aplicación. Va a llegar un momento en que quien quiera hacer la obra de Dios, ahora se puede ir haciendo, ¿verdad? Se puede ir predicando, la gente puede aceptar o no, pero va a llegar un momento en que la noche va a llegar. La noche en que la luz será cortada al mundo. Ya por más que se quiera, la boca de los que van a ser salvos no podrán dar el mensaje a los demás, porque ya habrán hecho todos su decisión. Y habrá la época de oscuridad total en el mundo antes del regreso de Cristo. Es cuando descienden ya las plagas. Ya nadie se va a convertir. Ya no tiene sentido ir a predicar a nadie en esos momentos, porque todos habrán decidido su futuro por ellos mismos. Dios lo va a decretar. ¿Y por qué? Porque habrá un juicio, habrá una sentencia. Se va a aplicar cuando Jesús vuelva. Y Jesús termina diciendo aquí: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Fijaos, habla de luz del mundo y automáticamente todo esto lleva relación con un ciego que no tiene luz, que no ve. A nivel espiritual, lo mismo. ¿Cristo está en el mundo aún? ¿Está Jesús en el mundo? ¿Quién está para ser luz en el mundo? El Espíritu Santo. ¿Y a quién mueve para dar luz al mundo? A su pueblo, al pueblo de Dios. Nosotros debemos dar el mensaje al mundo, debemos ser la luz del mundo. Y debemos aprovechar esa circunstancia porque aún es de día. Bueno, pues vamos a ver un poco todo esto. El capítulo os recomiendo que lo leáis entero y también esa parte del 10 que trata de todo esto. Y vamos a centrarnos ya directamente en la lectura donde lo dejamos, del deseado de todas las gentes. Recordemos que lo dejamos cuando el ciego ha ido precisamente al estanque de Siloé. Se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida. ¿Os suena esto de algo? Curiosamente, el mundo espiritual de la nueva era y demás, a esto le llaman el karma. ¿No? Lo que nosotros a veces decimos la Antonia. Bueno, cuando digo eso es porque en catalán karma es Carmen, pero en fin. Hay gente que cree que esto sucede. Tú haces algo mal y el karma te lo devuelve enseguida. Bueno, pues si esto fuera así, imaginaos cuánta gente que ha hecho aberraciones en su vida ha vivido 90 y pico de años y se ha muerto tan tranquilo. ¿Dónde está el karma? Es falso. Eso es rotundamente falso. Esto es una explicación satánica para sustituir los juicios de Dios en su momento adecuado.
Es un plagio satánico, para variar. No es cierto. Dios puede hacer que evidentemente las cosas se vuelvan contra la persona, pero esto no sucede porque hay una ley en el cosmos que por sí sola actúa como la fuerza de Star Wars, ¿eh? Para nada. Todo es para sustituir a Dios. Pero es curioso que los judíos ya tenían este concepto de si haces algo malo aquí, ¡pam!, ya enseguida recibes. Mirad cómo continúa esto. Se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna falta cometida por el mismo que sufría o por sus padres. Qué curioso, ¿eh? O sea, ya lo estamos relacionando. ¿Era ciego? Pues, uy, este es ciego porque habrá hecho alguna... Pero claro, ¿qué habría podido hacer si nació ya ciego? ¿Qué pasa, que en el vientre de la madre la lió? No, evidentemente no. Entonces, pues deberían ser los padres. Los padres hicieron algo muy malo y ¡pam!, el niño sale así. Mirad la respuesta en todo ello. Es verdad que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esta verdad había sido falseada. Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Es cierto que el pecado nos lleva a la muerte y trae enfermedad, ¿verdad? Pero Satanás colgaba esto a Dios como el que hace esto porque es así de malo. Por lo tanto, aquel a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador. ¿Os recuerda algo esto en un episodio bíblico del Antiguo Testamento? Alguien que no para de pasarlas fatal, canutas, muy mal, y lo consideran sus amigos, pues bueno, la que habrás hecho para que te caiga esto. Job. No sé, a mí esto me recuerda algo que vivimos nosotros también, Josep, ¿te acuerdas cuando colportábamos, cuando vendíamos libros de la iglesia? Bueno, recordaré siempre que venían a instruirnos para vender los libros y uno de los que vino, pues bueno, con toda su buena fe, intentaba enseñarnos cómo hacerlo, yendo por los comercios, etcétera, y no vendía nada. Y bueno, era uno de los que más vendía en España. Cuando vino aquí, pues no vendía nada. Y eso se extrañó mucho por parte de su padre, especialmente, que era pastor también, y nos dijo que algo raro había ahí, que el problema estaba en nosotros. En definitiva era eso, ¿te acuerdas, no? Sí, sí, sí. Bueno, pues qué curioso, nosotros que queríamos hacer eso con toda la buena voluntad para dar el mensaje al mundo y lo primero que te saltan es con algo parecido a lo que vemos aquí. Curiosamente después vino otro, que ya era de Lleida, el lugar cercano, de aquí, y empezó a vender tanto y más que era impresionante, donde estaba la maldición, entre comillas. Bueno, pues a veces no solo es cuestión de una maldición o no, sino es de hacer las cosas mejor o no. Y luego empezamos nosotros. Y nosotros vendimos también en su momento, claro que sí. Bueno, fijaos que es fácil cuando hay alguna situación de intentar poner el muerto a alguien, ¿no? Hay una culpa aquí, una culpa. Hay que expiar esto de algún modo, ¿no? Todo porque evidentemente hay cosas que no gustaban de lo que ya hacíamos nosotros y decíamos, lógicamente, siempre hay un trasfondo, ¿no? Bueno, en fin, que en verdad el ser humano no cambia, como siempre, ¿eh? Es lo mismo. Bueno, mirad cómo va continuando todo esto, porque es sumamente interesante. Así estaba preparado el camino para que los judíos rechazaran a Jesús. El que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, iba a ser tenido por los judíos por azotado, por herido de Dios y abatido, y de él escondieron el rostro. Dios había dado una lección destinada a prevenir esto. La historia de Job había mostrado que el sufrimiento es infligido por Satanás, pero que Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Qué distinto, ¿eh? Pero Israel no entendía la lección.
Al rechazar a Cristo, los judíos repetían el mismo error por el cual Dios había reprobado a los amigos de Job. Es impresionante, ¿eh? Todo un libro de 40 y pico de capítulos como tiene Job, y no aprendían la lección. Seguían con esa mentalidad. Mirad cómo va pasando ahora lo que va viniendo. Los discípulos compartían la creencia de los judíos concerniente a la relación del pecado y el sufrimiento. Fijaos lo que suele pasar, ¿no? Te crías en un lugar, subes con una serie de conceptos que ya están establecidos y tú participas de ello como lo más natural. Pero aquí Jesús va a romper esquemas. ¿Y cuántas veces es necesario que esto ocurra hasta en las iglesias? Al corregir Jesús el error, no explicó la causa de la aflicción del hombre, sino que les dijo cuál sería el resultado. Por causa de ello se manifestarían las obras de Dios. O sea, estaba ciego, él no explicaba el por qué, pero a causa del estar ciego, sería la posibilidad que Jesús tendría para actuar mostrando qué hay en verdad. Y el milagro que iba a hacer, con todo lo que eso significaba en la fiesta de tabernáculos, recordemos. Entre tanto que estuviera en el mundo, dijo él, luz soy del mundo. Entonces, habiendo untado los ojos del ciego, lo envió a lavarse en el estanque de Siloé, y el hombre recibió la vista. O sea, fue al estanque, que significaba ya el mismísimo Jesús, y allí recibió la vista. Así Jesús contestó la pregunta de los discípulos de una manera práctica, como respondía él generalmente a las preguntas que se le dirigían nacidas de la curiosidad. Los discípulos no estaban llamados a discutir la cuestión de quién había pecado o no, sino a entender el poder y la misericordia de Dios al dar vista al ciego. O sea que todo se centraba en la misericordia de Dios. ¿Y los otros, quién es el culpable? ¿Qué diferencia? ¿Acusar o salvar? Era evidente que no había virtud sanadora en el lodo, o en el estanque a donde el ciego fue enviado a lavarse, sino que la virtud estaba en Cristo. Esto me recuerda, la gente va a Lourdes, aquí en el Pirineo francés, ¿y qué hacen allí? Van a intentar sanarse porque aguas que les pueden dar el milagro. ¿Qué es eso en definitiva? Pues no es nada más que un plagio satánico de las cosas de Dios, como siempre. Como siempre. No se inventan nada, solo lo plagian y lo distorsionan. Satanás es especialista en eso. Los fariseos no podían menos que quedar atónitos por esta curación. Sin embargo, se llenaron más que nunca de odio, porque el milagro había sido hecho en sábado. En vez de estar felices porque, mira, acaba de sanar a un ciego de toda la vida, y se enfadan y odian a Jesús porque ha hecho el milagro en sábado. Pero que el sábado no es para hacer el bien. Igual que el resto de días, por supuesto, siempre hay que hacer el bien. ¿Estaba Jesús transgrediendo el sábado? ¿No hay que hacer el bien en sábado? O sea, veréis a alguien que lo pasa mal y porque es sábado, uy, que no puedo actuar, no lo voy a ayudar. Pues esto es lo que hacían ellos. Eso sí, si les caía una oveja en el pozo, ya la iban a sacar ya, porque la oveja valía su dinerito, ¿eh? Entonces sí, había excusa. Mirad cómo ahora se va planteando toda la cuestión. Ese es el trasfondo para toda la discusión y todo lo que vamos a ver ahora. Fijaos, milagro en sábado, Jesús da luz, y todo esto asociado a la fiesta ¿de qué? De tabernáculos, ¿eh? Los vecinos del joven y los que le habían conocido ciego dijeron, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Le miraban con duda, pues sus ojos estaban abiertos, su semblante cambiado y alegre, y parecía ser otro hombre. La pregunta pasaba de uno a otro. Algunos decían, «Este es», otros, «A él se parece». Pero el que había recibido la gran bendición decidió la cuestión diciendo, «Yo soy». ¿Quién dice aquí, «Yo soy»? No es Jesús, lo dice el ciego. Pero lo dice porque ha recibido la luz
que Cristo le imparte. Por tanto, pasa a ser partícipe ¿de qué? De la naturaleza divina, porque recibe la luz. Dioses sois, dice el texto, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque podemos crear? No, porque pasamos a ser hijos de Dios. Esa es la gran diferencia. Esto es lo que les costaba entender a esta gente. Pero ya veis, el ciego es contundente, aclara las cosas. Dice que sí, que él es esa persona. Entonces les habló de Jesús y de la manera en que él había sido sanado. Y ellos le preguntaron, ¿dónde está aquel? Él dijo, no sé. Y ahora viene, bueno, es que evidentemente son episodios, lo que podríamos decir, de película, porque hay toda una trama que es curioso ver todos los diálogos, lo que llegan a pensar unos otros. Entonces le llevaron ante el concilio de los fariseos. Imaginaos, lo acaban de sanar, que él no sabe nada, porque acaba de recibir la vista y no sabe ni quién lo ha sanado, porque claro, no lo había visto antes, lo envía a Siloé, y allí recibe la vista. Y ahora empiezan a ir a por este pobre exciego. Y lo llevan al concilio de los fariseos. Recibe la luz y lo llevan al concilio de los fariseos. Y en el concilio de los fariseos había luz o tinieblas. Oscuridad, pero negra. Oscuridad fuerte, ¿eh? Pero fuerte, ¿eh? Y cuando hablemos de los misterios de Babilonia, si Dios quiere, trataremos de eso. Pero esto tiene una aplicación también para estos tiempos y los siguientes. Cuando los que reciben luz en el último tiempo, resulta que van a ser llevados ¿a dónde? A concilios. Cuidado, esto evidentemente puede tener aplicación para el fin de los tiempos, cuando el pueblo de Dios tendrá que ir ante tribunales de este mundo para dar prueba de su fe. Pero es que esto sucede antes también, en ese paso previo, cuando los adventistas reciben luz y los otros hermanos les dicen, ¿cómo que luz? Venid al concilio y vais a ver qué luz. Y ya sabéis cómo termina eso normalmente. Nuevamente se le preguntó al hombre cómo había recibido la vista. Y él les dijo, púsome lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces unos de los fariseos decían, este hombre no es de Dios, que no guarda el sábado. ¿Qué concepto, de guardar el sábado? Curiosamente, esto es lo que echan en cara muchos evangélicos a los adventistas, Entender mal el sábado, en definitiva. Los fariseos esperaban hacer aparecer a Jesús como pecador y que por lo tanto no era el Mesías. No sabían que el que había sanado al ciego había hecho el sábado y conocía todas sus obligaciones. Claro, ¿quién hizo el sábado? Jesús mismo. ¿Cómo no iba a saber el límite de lo que toca y no toca en sábado? Aparentaban tener admirable celo por la observancia del día de reposo, pero en ese mismo día estaban planeando un homicidio. Querían ser muy legalistas, hasta el extremo, pero resulta que estaban preparando la transgresión del mandamiento que Dios tiene más claro: no se puede matar. Y ellos estaban preparando el homicidio de Jesús. Ni se daban cuenta, tan ciegos llegaban a ser. Sin embargo, al enterarse de este milagro, muchos quedaron muy impresionados y convencidos de que aquel que había abierto los ojos del ciego era más que un hombre común. En respuesta al cargo de que Jesús era pecador porque no guardaba el sábado, dijeron, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? La duda ya estaba en ellos, Ya creían algunos de ellos que, claro, ¿cómo puede hacer esto alguien que es un pecador? Tiene que ser el Mesías. Los rabinos volvieron a dirigirse al ciego. Entre ellos tienen este diálogo mientras el ciego está allí. ¿Qué hacen ante este debate? Se dirigen al ciego. ¿Tú qué dices del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Los fariseos aseguraron entonces que no había nacido ciego ni recibido la vista. Ah, pues no, tú no has nacido ciego ni has recibido la vista. ¿Cómo? Que se lo digan a él, ¿no? Como si no lo supiera él. Llamaron a sus padres y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego?
Allí estaba el hombre mismo declarando que había sido ciego y que se le había dado la vista. Pero los fariseos preferían negar la evidencia de sus propios sentidos antes que admitir que estaban en el error. Siempre recordaré la experiencia que tuviste, Josep, con la foto del Arca de Noé, mostrándosela a alguien y que decía que allí no veía nada. ¿Será que no se veía, no? Y no veía nada. ¿Cómo puede ser que ante evidencias tan claras se quiera ser tan ciego? Cuesta entender, pero ¿os dais cuenta? El ser humano no cambia. Pasan miles de años y seguimos siendo iguales. Cambiará la civilización, las formas de ciertas... pero nada más. El ser humano es el mismo. Tan poderoso es el prejuicio, tan torcida es la justicia farisaica. A los fariseos les quedaba una esperanza, la de intimidar a los padres del hombre. Fijaos cómo maquinaban el mal continuamente. Con aparente sinceridad preguntaron, ¿cómo pues ve ahora? Los padres temieron comprometerse. ¿Por qué temían comprometerse? Porque sabían que estos señores tenían mucho poder en la nación. Y si ellos declaraban algo que a los otros no les gustaba, se les acabó la buena vida social entre su pueblo. Y peor podía ser que eso. Podían llegar a tener que estar fuera, por decreto, de cualquier acto religioso con ellos. Evidentemente tenían un poder brutal. El poder eclesiástico, ¿no? ¿Cambian las cosas? Qué poco cambian, ¿eh? Los padres temieron comprometerse porque se había declarado que cualquiera que reconociese a Jesús como el Cristo fuese echado de la sinagoga. O sea, ahora sería de la iglesia, ¿eh? Es decir, excluido de la sinagoga por 30 días. Era como una tarjeta amarilla en el fútbol, ¿eh? Bueno, en según qué deporte es una exclusión por minutos y luego pueden regresar, ¿no? Como en balonmano, ¿no? El handball. Bueno, pues más o menos hacían lo mismo. Ahora esto es lo que en la iglesia también se hace, la amonestación, ¿no? Un voto de censura que dura X tiempo. Después se vuelve a convocar otra junta y si se sigue igual, pues ya viene la desfraternización. En el deporte sería la expulsión, ¿no? Bueno, en este caso es desfraternización porque es cuestión eclesiástica. Las cosas no cambian, ¿eh? Durante ese tiempo, ningún hijo sería circuncidado o ningún muerto sería lamentado en el hogar ofensor. ¿Os dais cuenta? Serían como los parias allí dentro. La sentencia era considerada como una gran calamidad, y si no mediaba arrepentimiento, era seguida por una pena mucho mayor. Es que es impresionante, ¿eh? Cuando recuerdo tantas cosas, Josep, cómo todo siempre pasa igual. La obra realizada en favor de su hijo había convencido a los padres. Sin embargo, respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, mas cómo ve ahora no sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros no lo sabemos. Él tiene edad, preguntadle a él hablará de sí. Imaginaos, los padres normalmente quieren mucho a los hijos, pero ante esta situación hasta se los sacaban de encima para que todo fuera sobre él. Qué triste, ¿eh? Es una actitud deplorable por parte de los padres, por no quererse enfrentar, pasara lo que pasara, a esa gente que emitía juicios sobre ellos. Es que claro, que te expulsen de la iglesia te desmonta la vida, toda la vida en la iglesia, ¿eh? Pues no, este ya responderá él, nosotros seguimos como si nada. Así transfirieron toda la responsabilidad a su hijo, porque no se atrevían a confesar a Cristo. Sabían que era Cristo, lo habían percibido los padres porque era el que los sanó, y en cambio lo estaban negando. Ahora saben el mensaje final del cuarto ángel, pero para que no los echen fuera, se lo callan y siguen ahí dentro, porque saben que se tendrán que enfrentar con un juicio de Sanedrín en la iglesia.
las cosas no cambian, ¿eh? Cristo no está entre nosotros en vivo, en persona, pero está su pueblo, representándole, dando la luz que él recibe de él. El dilema en el cual fueron puestos los fariseos, sus dudas y prejuicios, su incredulidad en los hechos del caso, fueron revelados a la multitud, especialmente al pueblo común. Jesús había realizado frecuentemente sus milagros en plena calle, y sus obras servían siempre para aliviar el sufrimiento. Siempre hacía el bien. La pregunta que estaba en muchas mentes era, ¿haría Dios esas obras poderosas mediante un impostor como afirmaban los fariseos que era Jesús? La discusión se había vuelto encarnizada por ambas partes. Era un debate más que abierto, ¿eh? Los fariseos veían que estaban dando publicidad a la obra hecha por Jesús. Claro, se daban cuenta ellos, que con todo esto aún era más publicidad para Jesús. No podían negar el milagro. El ciego rebosaba gozo y gratitud, contemplaba las maravillas de la naturaleza y se llenaba de deleite ante la hermosura de la tierra y del cielo. Claro, nosotros esto, como los que hemos tenido vista siempre, no lo aprecias igual. Incluso hasta los miopes, ¿no? Como yo, más o menos lo vemos todo, ¿no? Ya lo tienes como normal, pero claro, imaginaos un ciego que ha pasado unos cuantos años y de repente recibe la vista y ve la maravilla de todo lo que Dios ha creado. Lo mismo con la verdad presente. Una vez más, un paralelismo, lo mismo que con la verdad presente. Cuando alguien recibe la luz y ha estado en la oscuridad, no se alegra, no salta de alegría, no piensa comunicárselo a los otros, disfruta de las obras de Dios, de la palabra de Dios. Es lo mismo, siempre igual. Y otros que quieren pisar eso, no falla. Relataba libremente su caso, y otra vez ellos trataron de imponerle silencio, diciendo, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Toma, ya está. Es decir, no repitas que este hombre te dio la vista, es Dios quien lo ha hecho. Ya está, así se acababa todo. No, claro, es cierto, es Dios quien hace todo ello, ¿no? Claro, pero es que Jesús, ¿quién es si no es Dios? Claro, aunque vino como hombre, ¿no? Y ahora el ciego respondió, si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ya está, las cosas claras. Entonces le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Procuraron confundirlo con muchas palabras, a fin de que él se juzgase engañado. Qué forma de manipular, las mentes de las personas, para que ya no supiera ni qué le había pasado en definitiva, Satanás y sus ángeles malos estaban de parte de los fariseos y unían sus fuerzas y argucias al razonamiento de los hombres a fin de contrarrestar la influencia de Cristo. Eso es lo que tantas veces no nos damos cuenta, Vemos las personas que empiezan a negar la verdad, a negarla, ya sin argumentos, sin lo que haga falta, es igual, por más evidencias que vean, pero nosotros no vemos que están siendo manipulados también a su vez, aunque te quieran confundir a ti con grandes palabras, por Satanás mismo y sus demonios. Están detrás moviendo a estas personas para hacer eso. Embotaron las convicciones hondamente arraigadas en muchas mentes. Los ángeles de Dios también estaban presentes para fortalecer al hombre cuya vista había sido restaurada. El ciego no estaba solo. Los ángeles de Dios estaban con él para fortalecerlo. Si no hubiese sido así, hubiese sido muy difícil poder resistir esa obra satánica tan fuerte de presión contra él en esos momentos. Los ángeles de Dios nunca dejan a los suyos. Los fariseos no comprendían que estaban tratando más que con un hombre inculto que había nacido ciego. No conocían a aquel con quien estaban en controversia. No era contra él solo, estaban en controversia con Cristo. La luz divina brillaba en las cámaras del alma del ciego. Mientras aquellos hipócritas procuraban hacerle descreído, Dios le ayudó a demostrar, por el vigor y la agudeza de sus respuestas,
que no había de ser entrampado. Qué valiente fue, ¿eh? Fue valiente. Replicó, ya os lo he dicho, y no habéis atendido. ¿Por qué lo queréis otra vez oír? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Es impresionante la respuesta de este hombre, ¿eh? Evidentemente, Dios le puso esas palabras allí. El Espíritu Santo estaba trabajando en él, los ángeles estaban allí para fortalecerlo. Y la respuesta que le da a esta gente con este sarcasmo es impresionante, porque los está desmontando allí mismo, para que se den cuenta, y ni aún así reaccionan. La respuesta de ellos, y le ultrajaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas este no sabemos de dónde es. Qué fuerte. Cuando uno quiere ser ciego, no hay nada a hacer, ¿eh? Nada. El Señor Jesús conocía la prueba por la cual estaba pasando el hombre, y le dio gracia y palabras, de modo que llegó a ser un testigo por Cristo. Respondió a los fariseos con palabras que eran una hiriente censura a sus preguntas. Aseveraban ser los expositores de las Escrituras y los guías religiosos de la nación. Sin embargo, había allí uno que hacía milagros, y ellos confesaban ignorar tanto la fuente de su poder como su carácter y pretensiones. Por cierto, maravillosa cosa es esta, dijo el hombre, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el siglo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si éste no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. Vaya argumentación les deja ir el ciego, que era un pobre inculto. Y les está dando un mensaje de parte de Dios tremendo a gente que se conocía tanto las Escrituras. ¿Y Dios con quién está? Con los humildes, con los sinceros, con los que abrazan la luz que Cristo les da, no con los altos intelectuales que se cierran en su orgullo y desprecian la verdad, porque no quieren cambiar en definitiva. El hombre había hecho frente a sus inquisidores en su propio terreno. Su razonamiento era incontestable. Los fariseos estaban atónitos y enmudecieron. ¿Os imagináis la escena? Uno tan humilde y los otros tan, y tienen que callarse. Hechizados ante sus palabras penetrantes y resueltas. Durante un breve momento guardaron silencio. ¿Mucho momento? No, un breve momento. Era de esperar, no se iban a conformar con esto de decirle, vale, amén, Cristo es el Mesías y lo vamos a seguir. No, tenían que hacer algo más aún, buscar más peros, ¿no? Luego esos ceñudos sacerdotes y rabinos recogieron sus mantos como si hubiesen temido contaminarse por el trato con él, sacudieron el polvo de sus pies y lanzaron denuncias contra él. En pecados eres nacido todo, y tú nos enseñas, y le excomulgaron. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Cómo la historia se va repitiendo siempre. ¿Y tú qué títulos tienes? ¿Dónde has estudiado? ¿Cómo nos vas a decir a nosotros que somos teólogos y tenemos el máster del universo de no sé qué? Siempre la historia se repite, y el pueblo de Dios normalmente es gente humilde, gente que ha hecho su vida, pero que quiere seguir a Dios y Dios le da luz. Y los dirigentes suelen terminar así, por desgracia. ¿Cuántas veces la historia se repite? Jesús se enteró de lo hecho, y hallándolo poco después le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús estaba pendiente de todo, ¿eh? Jesús no se había desmarcado, lo sana y ya se olvida de él. No, no. El milagro no iba a terminar allí. Por primera vez el ciego miraba el rostro de aquel que le sanara. Le reconocía la voz, lo ve cara a cara. Por primera vez lo ve. Delante del concilio había visto a sus padres turbados y perplejos.
había mirado los ceñudos rostros de los rabinos. Ahora sus ojos descansaban en el amoroso y pacífico semblante de Jesús. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Antes de eso, a gran costo para él, le había reconocido como delegado del poder divino. Ahora se le concedía una revelación mayor. Fijaos, recibe la luz y aún iba a recibir más luz. Y no solo visual, física. A la pregunta del Salvador, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ciego respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús dijo, y le has visto, y el que habla contigo, él es. El hombre se arrojó a los pies del Salvador para adorarle. No solamente había recibido la vista natural, sino que habían sido abiertos los ojos de su entendimiento. Ahora además comprendía. Cristo había sido revelado a su alma y le recibió como el enviado de Dios, Siloé, el que le da la vista. ¿Y nosotros cómo lo recibimos? Al enviado de Dios. ¿Así? ¿Tal como reaccionó él cuando recibe la luz? ¿O como los fariseos? Todos esos rabinos. Yo no sé si estáis vislumbrando la escena mentalmente. La reacción de este hombre cayendo a los pies de Jesús es de una hermosura impresionante. Había un grupo de fariseos reunido cerca, y el verlos trajo a la mente de Jesús el contraste que siempre se manifestaba en el efecto de sus obras y palabras. Dijo, yo, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Entendéis el por qué antes he puesto el mazo del juicio y la báscula de atrás, la balanza? Cristo había venido para abrir los ojos de ciegos, para dar luz a los que moran en tinieblas. Había declarado ser la luz del mundo y el milagro que acababa de realizar era un testimonio de su misión. El pueblo que contempló al Salvador en su venida fue favorecido con una manifestación más abundante de la presencia divina que la que el mundo jamás había gozado antes. Ahora Jesús se manifestaba, estuvo 33 años entre la población y especialmente en su ministerio 3 años y medio totalmente dedicado a eso, totalmente mostrándose como el Salvador del mundo. Esto no había pasado nunca en la historia, solo había hecho apariciones esporádicas, ¿no? Pero ahora estaba entre los hombres, de un modo total. El conocimiento de Dios fue revelado más perfectamente, pero por esta misma revelación los hombres fueron juzgados. No, todos van a ser salvos, porque Dios es tan bueno, ¿eh? ¿Cuántas veces oímos eso en según quién, eh? Ha habido tal revelación de Él que sí o sí, eso va a pasar la criba. O lo sigues o te quedas fuera. Su carácter fue probado y determinado su destino. Y eso va a ser con todos, ¿eh? La manifestación del poder divino que le había dado al ciego vista natural, tanto como espiritual, había sumido a los fariseos en tinieblas más profundas. ¿Os dais cuenta? Se da la luz. Si se rechaza y se insiste en rechazarla, si no hay reacción, la oscuridad llega a ser total. Cada vez tinieblas más profundas. Algunos de sus oyentes, al sentir que las palabras de Cristo se aplicaban a ellos, preguntaron, ¿somos nosotros también ciegos? Ya empezaban a desafiar a Jesús, ¿eh? Él los había visto allí cerca y está diciendo estas palabras. Jesús respondió, si fuerais ciegos, no tuvierais pecado. Si Dios hubiese hecho imposible para vosotros ver la verdad, vuestra ignorancia no implicaría culpa. Mas ahora decís, vemos. Os creéis capaces de ver y rechazáis el único medio por el cual podríais recibir la vista. A todos los que percibían su necesidad, Jesús les proporcionaba ayuda infinita.
Pero los fariseos no confesaban necesidad alguna. Rehusaban venir a Cristo y por lo tanto fueron dejados en una ceguedad de la cual ellos mismos eran culpables. Jesús dijo: vuestro pecado permanece. Recordemos, esto está aplicado en la fiesta de tabernáculos. Gente que son pueblo de Dios diciendo las cosas a sus líderes religiosos, mostrándoles la verdad clara, y los dirigentes negándolo absolutamente todo. Pues, ¿qué se puede esperar de ello? ¿Qué se puede esperar? Jesús vuelve, 2031, tabernáculos, vuelve. Rechazo de los dirigentes una vez más. ¿Puede haber salvación? Si niegan el mensaje que se les da. Ángel me ha pasado una nota que quiero comentaros, o si quieres comentarla tú mismo, perfecto. ¿Sí? Me dice que el ciego es igual a la iglesia del tiempo final, ya lo veis que es así, que es la Odisea, por supuesto, y también es gente del montón, sincera, no falla. Y la Odisea tiene que recibir algo para poder ver, es el colirio, ¿no? La verdad, el agua, Cristo, la luz, ¿no? Finalmente ve a Cristo cara a cara. ¿Y qué hace cuando ve a Cristo cara a cara? Se pone triste, se va porque no quiere saber nada, o se regocija. Lo mismo que el ciego, rendirnos a Él, alabarle. Gracias por el apunte porque es realmente un buen resumen de todo esto. Es maravilloso. Y todo esto en tabernáculos. Sí, la Odisea es la séptima iglesia, con lo cual todo esto va totalmente unido. Es que es muy fuerte ver cómo todo lo que sucedió y está registrado en la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, está escrito especialmente para los que han llegado ¿a dónde? Al fin de los tiempos, al fin de los siglos. Somos nosotros. Por eso hay enseñanzas que antes no se podían llegar a comprender en toda su magnitud, porque no se había llegado al momento prácticamente del retorno de Cristo. La enseñanza estaba guardada especialmente para los que vivimos en el tiempo final, en el fin del tiempo del fin. El tiempo del fin, ya lo sabemos, empezó, sí, 1798, 1844, muy bien, pero ese era el inicio del tiempo del fin. Pero ahora estamos llegando al fin del tiempo del fin, cuando Cristo ya pronto volverá. Y ahora necesitamos esa luz que Cristo imparte a los que quieren, a los sinceros, a los que son su pueblo, a los que sí quieren ver y le piden a Jesús todo ello. Mientras el resto van a ser vomitados de la boca de Dios. Eso es lo que nos dice la Odisea, ¿es verdad? Que Josep lo presentaste. Y eso es muy fuerte. Porque ya no solo podemos hablar de gente que no cree en nada o de otras denominaciones, sino de gente que se dice adventista y que en verdad ya no son adventistas. Y eso sí que es lamentable. Bien, el próximo capítulo es el clave de todo ello, donde Ellen White lo manifiesta todo de un modo rotundo, clarísimo. Y vamos a terminar esos temas de la fiesta de tabernáculos precisamente con ese capítulo. Evidentemente hay muchos más temas que irán asociados y si Dios quiere irán surgiendo sobre la fiesta de tabernáculos. Pero creo que va a ser un buen final porque la verdad de Dios es clara y siempre debemos aceptarla. Que Dios nos ayude a ser conscientes de cuál es su palabra. Aceptar la verdad, aceptar a Cristo, cueste lo que cueste, aunque haya mofas, aunque nos echen de las sinagogas o de las iglesias, aunque tengamos problemas en casa, aunque tengamos los problemas en el trabajo, en el colegio, donde sea, hemos de ser fieles a Dios porque nos estamos jugando la salvación. En la escuela sabática se hablaba de los niños y los jóvenes también, ¿eh? Y yo siempre me pregunto, imaginaos que sois uno de ellos, un chico, una chica, jovencitos, tenéis amigos
y veis que vuestro amigo está a punto de quemarse vivo, allí al lado vuestro, quemarse vivo, y lo apreciáis, ¿eh? Se va a encender en llamas, va a morir. Tú sabes que le va a pasar eso porque le cae gasolina y tiene la cerilla allí delante. ¿Tú qué harás? ¿Vas a dejar que se queme? ¿Vas a dejar que se muera, que se pierda? ¿O le vas a decir, oye, que hay algo que necesitas conocer, no te acerques al fuego, conoce la luz, conoce la vida, busca el agua que te va a dar la salvación? Ábrele el entendimiento, trabaja para eso, no hagas lo mismo que ellos. Tú les puedes dar la vida, no porque tú seas Dios, pero sí eres la luz de Dios que ellos necesitan conocer y el instrumento. Y eso nos lo podemos aplicar a los jóvenes, a los adultos, a todas las edades. Todos debemos dar el mensaje final. Todos sabemos que tenemos personas que queremos, y a ellos no les vamos a dar el mensaje. Y personas que no conocemos de nada, pero que están a nuestro alrededor, ¿no queremos que sean salvos? ¿Nos quedaríamos indiferentes si también ardieran a nuestro lado, cuando le hemos podido evitar ese mal trago y su perdición? ¿Y qué hemos de hacer? ¿Pasar los días sin dar el mensaje de Dios? ¿Pasándonoslo bien? ¿Sabéis? Antes de abrir hoy aquí en nuestro local, precisamente ha aparcado un coche y con una música muy fuerte mientras estaban haciendo un anuncio. Parecía que no solo lo oyera el que iba en el coche, sino todo el vecindario, porque ya sabéis que hay gente que el volumen se pasa un poco de rosca, ¿no? Y era, esta noche fiesta impresionante en... ¿Qué? ¿El mundo es solo fiestas y juergas y ya está? ¿Y hacer las cosas que tocan no? Hacer las cosas de Dios, decir a la gente, os tienen distraídos, os llevan al matadero, reaccionad. En vez de hacer eso, ¿participamos de lo mismo? ¿Nos dejamos llevar? ¿Somos luz para ellos o ellos son tinieblas para nosotros? Porque va así, ¿eh? Pues debemos decidirnos. Debemos dar el mensaje y vivirlo. Debemos arrepentirnos. Debemos ir a los pies de Cristo para conseguir esa salvación y darla a los demás. ¿Nos vamos a arrugar, como hicieron los padres del ciego, para no tener problemas? Al final, cada uno va a recibir su paga. Nadie va a recibir la paga por sus padres, por sus abuelos, o... No, cada uno recibirá según haya hecho. La salvación es personal. Yo no voy a salvar a mi esposa, ni mi esposa me va a salvar a mí, ni mis hijos a mí, ni yo a ellos. Podemos trabajar juntos, podemos motivarnos, pero cada uno va a tener sus cuentas con Dios. Y así cada uno de nosotros. Nadie va a salvar a otro. Puede influir para que reciba la salvación, pero nosotros no podemos salvar a nadie, ni ellos nos van a salvar a nosotros. La decisión es nuestra. ¿Vamos a serles fieles a Dios o vamos a seguir haciendo lo mismo que el mundo? Y sabéis que la sangre de la gente que no va a ser salva, porque no le hemos querido dar el mensaje, va a caer sobre nosotros y Dios nos la va a pedir. ¿Creéis que podremos ser salvos así? Es para meditar, ¿eh? Que Dios nos ayude a ser fieles, porque desde luego el tiempo que nos queda es breve y no podemos perderlo. Que Dios os bendiga. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro, te queremos pedir, Señor, que tú estés con nosotros siempre. Que sea el Espíritu Santo el que siempre nos vaya guiando, nos vaya mostrando qué hacemos mal y qué cosas debemos cambiar. Todos hemos pecado y todos a veces seguimos pecando. Y por eso te queremos pedir que si queremos ser de los 144.000, nos des la fuerza también, la voluntad para posicionarnos, para resistir hasta el final y poder ser salvos, y poder dar ese mensaje de salvación a tantas personas de este mundo que aún lo desconocen. Ayúdanos a crecer en conocimiento para también poder argumentar
dándoles el mensaje que cada persona necesita. Cada persona es distinta, Señor, y hemos de buscar los métodos para llegarles. Pero es cierto que hay un mensaje que hay que dar, y es el mensaje que todo el mundo debe oír y debe aceptar, o perderse, y es el mensaje del cuarto ángel. Ayúdanos a no callar, Señor, a serte fieles pase lo que nos pase. Cuida de tu pueblo, y ve uniendo cada día a los que deben ser salvos, en un mismo sentir en ti. Perdona todo lo que hacemos mal, y ayúdanos a buscar esta perfección y a encontrarla. Santifícanos tú, Señor, en tu palabra es verdad. En el nombre de la verdad, en el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.